¿Alguna vez te has visto envuelto en una situación en la que un comentario hiriente, una mirada desafiante o una acción injustificada de alguien te han hecho reaccionar de inmediato? Tu cuerpo se tensa, el corazón se acelera y la rabia brota como un fuego incontrolable. Al final, la sensación que queda es de agotamiento y arrepentimiento. Si te sientes identificado con esto, no eres el único. Reaccionar impulsivamente nos hace prisioneros de las circunstancias externas. Cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen, entregamos el control de nuestra vida al entorno y pagamos el precio con estrés, ansiedad y remordimientos. Por el contrario, la serenidad es una auténtica fortaleza. Aprender a controlar la respiración, guardar silencio en el momento oportuno y actuar con estrategia nos permite recuperar el control. Dejamos de ser marionetas de las circunstancias y nos convertimos en dueños de nuestra propia existencia. En este vídeo, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo funciona nuestra mente, el punto de encuentro entre la voluntad, las emociones y la razón. Y, amigo mío, ese es el camino hacia la verdadera libertad. Primero, la mente y el desafío de las emociones. Dentro de cada uno de nosotros existe un conflicto silencioso entre la razón y la emoción. La lógica trata de guiarnos hacia decisiones sensatas, pero las emociones, impredecibles y potentes, siempre están listas para alterar nuestro juicio y empujarnos a actuar sin pensar. Esta lucha es inherente a la naturaleza humana, pero la clave está en aprender a manejarla. Las reacciones espontáneas suelen ser el producto de las emociones más que del pensamiento racional. Imagínate en una situación cotidiana. Vas caminando por la calle y de repente alguien choca contigo sin disculparse. Al instante, una oleada de enfado te invade. Sientes la necesidad de responder, de recriminarle su falta de educación, incluso de iniciar una confrontación. Pero si tomas distancia y observas la situación desde otro ángulo, te darás cuenta de que ha sido la ira la que ha hablado por ti, no la razón. En ese momento, tu mente racional podría haberte recordado que reaccionar con enfado no trae ningún beneficio, solo genera más tensión y posibles consecuencias negativas para ti. La filosofía estoica explica este fenómeno con claridad. Epicteto dijo una vez: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Con esta idea, el filósofo nos recuerda que nuestras emociones no surgen de los acontecimientos en sí, sino de la interpretación que les damos. Si permitimos que los pensamientos negativos tomen el control, perderemos la capacidad de actuar con sensatez, y es probable que terminemos arrepintiéndonos de nuestras decisiones. Para ilustrarlo mejor, pensemos en la historia de Miguel. Una noche, mientras cenaba con su familia, escuchó a su hermana hacer un comentario crítico sobre una decisión que había tomado recientemente. De inmediato, sintió un pinchazo de enojo y la tentación de responder con dureza. Su instinto le decía que debía defenderse con palabras afiladas. Sin embargo, en lugar de reaccionar al instante, recordó las lecciones de los estoicos. Optó por guardar silencio, respirar hondo y tomarse un momento para reflexionar. Finalmente, comprendió que una respuesta impulsiva solo habría intensificado la tensión familiar, mientras que mantener la calma le permitía preservar la armonía. A través de la paciencia y el control emocional, Miguel demostró una fortaleza interior real. 2. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la autodisciplina emocional. Para alcanzar el dominio de uno mismo, es imprescindible ser consciente de las propias emociones y no permitir que dicten nuestras acciones. Cuando logramos este nivel de autocontrol, somos capaces de responder a cualquier situación con serenidad, claridad y seguridad. Por supuesto, esto no es una tarea sencilla.
pero piensa en alguien que mantiene la compostura en cualquier circunstancia, que no se deja arrastrar por provocaciones y que afronta las dificultades sin perder el equilibrio. Estas personas han entrenado su mente para dar prioridad a la razón sobre la emoción, evitando caer en reacciones impulsivas. Para lograrlo es necesario un esfuerzo constante. Cada vez que te enfrentes a una situación estresante, en lugar de reaccionar al instante, hazte esta pregunta. Si no estuviera siendo guiado por la emoción, ¿cómo respondería? La respuesta que surja de tu parte racional será siempre más sabia y equilibrada que una reacción precipitada. Cuando aprendes a controlar tus emociones, experimentas un poder real. Ya no eres un juguete de impulsos pasajeros, sino el dueño de tu propia conducta. La autodisciplina y el respeto por ti mismo se convierten en pilares de tu vida, permitiéndote mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. Porque al final, la verdadera fortaleza no radica en la reacción instintiva, sino en la capacidad de elegir conscientemente cómo actuar en cada situación. Tercero, el poder del silencio. En la sociedad acelerada en la que vivimos, el silencio suele pasar desapercibido, cuando en realidad es una herramienta con un gran poder psicológico y espiritual. No se trata simplemente de la ausencia de sonido, sino de una pausa consciente que nos permite reflexionar y conectar con nuestra sabiduría interior. A lo largo de la historia, distintas tradiciones espirituales han valorado el silencio como un medio para alcanzar la claridad mental y el autoconocimiento. Pero, ¿cómo podemos aplicar su poder en nuestra vida cotidiana? El silencio no es solo una condición física, es un arte dominado por aquellas personas que tienen verdadera confianza en sí mismas. Los individuos seguros de su valía no necesitan hablar en exceso ni alzar la voz para hacerse notar. Su sola presencia, sus gestos y su capacidad para permanecer en calma transmiten más que cualquier palabra. Cuando alguien con confianza decide guardar silencio, su actitud genera un impacto. Ese silencio está cargado de autocontrol y paciencia, lo que puede desconcertar a los demás, haciéndoles reflexionar sobre lo que no se dice. El filósofo Séneca afirmaba: «Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad». Esta idea nos recuerda que muchas de nuestras preocupaciones y miedos son construcciones mentales más que problemas reales. En momentos de tensión, especialmente en discusiones o negociaciones, el silencio se convierte en un recurso estratégico. No responder de inmediato nos ayuda a mantener la compostura y, a la vez, obliga a la otra persona a reconsiderar sus palabras y posturas. El silencio no solo genera un impacto psicológico en los demás, sino que también nos permite practicar la escucha activa. En lugar de apresurarnos a responder, nos centramos en comprender realmente lo que nos están diciendo. Esta capacidad de atención nos da ventaja, ya que nos permite detectar emociones, intenciones e incluso inseguridades en el discurso del otro. Un ejemplo histórico del poder del silencio lo encontramos en Mahatma Gandhi. Durante la lucha por la independencia de la India, él utilizó el silencio y la paciencia como herramientas clave en su estrategia de resistencia no violenta. En lugar de reaccionar con violencia ante la opresión, optó por el silencio, desarmando psicológicamente a sus adversarios y obligándolos a cuestionar sus propias acciones. Para Gandhi, el silencio no era sinónimo de pasividad, sino de una fuerza inquebrantable. Gracias a su dominio de esta herramienta, logró movilizar a millones de personas y cambiar el rumbo de la historia. Cultivar el silencio nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, a mantener el control en situaciones difíciles y a reforzar nuestro propio respeto y dignidad. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones en momentos de estrés? Veámoslo a continuación: la ciencia del control emocional. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Por qué experimentamos emociones tan intensas? ¿Por qué un reencuentro con un ser querido nos llena de alegría, mientras que una mala noticia puede hundirnos en la tristeza? Detrás de cada emoción hay un complejo proceso cerebral que determina nuestras reacciones y estados de ánimo. Las emociones no son fenómenos aleatorios, sino respuestas profundamente arraigadas en nuestro cerebro. Desde el momento en que nacemos, influyen en nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. Comprender el origen de nuestras emociones es el primer paso para aprender a regularlas y usarlas a nuestro favor. Cuando sentimos una emoción intensa, nuestro cuerpo responde tanto a nivel externo como interno. Una de las áreas clave en este proceso es la amígdala, una región del cerebro que actúa como un detector de amenazas y que activa la respuesta de lucha o huida. En la antigüedad, esta reacción era esencial para la supervivencia, ya que permitía a nuestros antepasados reaccionar rápidamente ante peligros reales. Sin embargo, en el mundo moderno, las amenazas han cambiado. El estrés en el trabajo, las discusiones personales o la frustración en la vida diaria pueden activar la misma respuesta biológica, aunque la situación no represente un peligro real. El problema es que muchas veces, estas reacciones automáticas nos llevan a actuar sin pensar, lo que puede generar conflictos innecesarios o decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. La clave para controlar nuestras emociones no está en reprimirlas, sino en activar la parte del cerebro encargada del pensamiento racional, la corteza prefrontal. Esta región es la responsable de la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones conscientes. Una forma sencilla y efectiva de activar la corteza prefrontal y reducir la influencia de la amígdala es mediante la respiración consciente. Técnicas como la respiración 4-4-6 o la respiración en caja han demostrado ser extremadamente útiles para calmar la mente y mejorar la claridad mental. ¿Cómo funciona la técnica 4-4-6? Inhala profundamente durante 4 segundos. Mantén el aire en los pulmones durante 4 segundos. Exhala lentamente durante 6 segundos. Este ritmo de respiración envía señales al cerebro para reducir el estrés y restaurar el equilibrio emocional. Por otro lado, la respiración en caja, utilizada incluso por unidades de élite como los Navy SEALs, sigue un patrón similar, pero con cada fase de la respiración durando 4 segundos. Inhalar, retener, exhalar, retener. Esta técnica ayuda a oxigenar mejor el cerebro, reducir la ansiedad y mantener la calma incluso en situaciones de alta presión. Dominar nuestras emociones no es una tarea imposible, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica. Cuando aprendemos a respirar de manera consciente y a crear un espacio de silencio en nuestra mente, descubrimos un nuevo nivel de paz interior y confianza en nosotros mismos. Ahora te pregunto, ¿cómo gestionas tú tus emociones en momentos de estrés? ¿Utilizas alguna técnica de respiración para mantener la calma? Déjamelo en los comentarios. 5. Domina tu miedo. El miedo no es un enemigo real, sino una creación de la mente. En la mayoría de los casos, cuando nos enfrentamos a aquello que tememos, nos damos cuenta de que la amenaza no era tan grande como imaginábamos. El miedo suele surgir de pensamientos sobre escenarios que aún no han sucedido, o de posibilidades que solo existen en nuestra imaginación. Nuestra mente nos juega malas pasadas, haciéndonos creer que estamos ante un peligro inminente, cuando, en realidad, muchas veces no es más que una ilusión. El filósofo estoico Séneca afirmaba: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esta idea nos recuerda que el miedo no es una verdad absoluta, sino una distorsión de nuestra percepción. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable,
podemos interpretarlo como un desafío a superar. Cuando decidimos afrontarlo, descubrimos que no es una barrera impenetrable, sino una oportunidad para crecer y conocernos mejor. Imagina a un soldado en el campo de batalla. No es que no sienta miedo, sino que ha aprendido a aceptarlo y actuar a pesar de él. Esta es la esencia del coraje según el estoicismo. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de su presencia. Pongamos otro ejemplo. Una entrevista de trabajo. Te sientas frente al entrevistador, que observa cada detalle. Cada pregunta parece una prueba que debes superar. En ese momento, el miedo se apodera de ti. Sientes un nudo en el estómago. Tu mente se llena de pensamientos negativos. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Y si me equivoco en mi respuesta? ¿Y si esta es mi única oportunidad? 6. Estrategias para gestionar conflictos y discusiones. En cualquier conflicto o debate, el objetivo no siempre debe ser ganar. En realidad, lo más importante es aprender a manejar la conversación. En momentos de tensión, cuando las palabras pueden volverse afiladas como cuchillas, mantener la calma es una ventaja inmensa. No solo te permite defender tu postura con serenidad, sino que también obliga a la otra persona a reflexionar antes de hablar. Las personas que pierden el control en una discusión suelen terminar diciendo cosas de las que después se arrepienten. Por ello, hay una estrategia sencilla, pero increíblemente eficaz. No entres en la confrontación directa. Una discusión no tiene por qué ser una batalla. En lugar de responder con agresividad, es más efectivo mantener una actitud firme, sin necesidad de recurrir a la confrontación verbal. El autocontrol y la calma son señales de fortaleza interior, lo que hace que la otra persona empiece a cuestionarse si realmente domina el tema tanto como pensaba. Una técnica inteligente es responder con preguntas en lugar de rebatir de manera frontal. Preguntar algo como ¿podrías aclarar eso un poco más? No solo demuestra respeto, sino que también obliga a la otra persona a reflexionar sobre su argumento. Muchas veces, cuando alguien intenta explicar con más detalle lo que ha dicho, se da cuenta por sí mismo de que su postura no es tan sólida como creía. Otra estrategia efectiva es reformular lo que la otra persona ha dicho. Por ejemplo, si alguien expone un punto, puedes responder con «Si te he entendido bien, lo que quieres decir es». Esta técnica tiene un doble efecto. Por un lado, demuestras que realmente estás escuchando, y por otro, invitas a la otra persona a replantearse su postura. Muchas veces, al escuchar su propio argumento reflejado de otra manera, la persona se da cuenta de sus propios errores o incoherencias. El silencio es una de las herramientas más poderosas en una discusión. Después de exponer tu punto de vista, quédate en silencio. No intentes rellenar el vacío con más palabras. En esos momentos, el silencio ejerce una fuerza invisible que obliga a la otra persona a reflexionar. No necesitas demostrar que tienes razón con una avalancha de argumentos. A veces, simplemente mantener la calma y permanecer en silencio es suficiente para que la otra persona reconsidere su postura. El silencio no es un signo de debilidad, sino una muestra de autocontrol y dominio emocional. Nos permite conservar la dignidad, evitar discusiones innecesarias y, en muchos casos, hacer que la otra persona se cuestione a sí misma sin necesidad de forzar un enfrentamiento. Estas estrategias no son solo técnicas de comunicación, son expresiones de fortaleza interior. Cuando aprendemos a mantener la calma en momentos de tensión y a no dejarnos arrastrar por las emociones, desarrollamos una habilidad invaluable, la capacidad de gestionar cualquier situación con serenidad. Estoicismo significa vivir con tranquilidad, sin dejarnos afectar por las tormentas externas. Y ahora, antes de continuar con el siguiente tema, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si has encontrado valor en lo que hemos compartido hasta ahora y te ha hecho reflexionar,
dale a me gusta y suscríbete. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, le dices a YouTube, este contenido merece ser visto por más personas. Y así, juntos, podemos ayudar a que más gente descubra herramientas para mejorar su vida. Así que vamos a compartir este viaje de crecimiento y aprendizaje con más personas. ¿Estás listo para seguir avanzando? Sigamos adelante. Aquí tienes una versión completamente parafraseada y adaptada al español de España para que puedas monetizar en YouTube sin problemas. 7. Convierte el sufrimiento en fortaleza. El dolor, ya sea físico o emocional, es una parte inevitable de la vida. Sin embargo, hay una verdad que pocos comprenden. El sufrimiento puede debilitarnos o, si sabemos cómo enfrentarlo, puede convertirse en el motor que nos impulsa a ser más fuertes. Cuando atravesamos momentos difíciles, si nos dejamos arrastrar por la tristeza y la desesperanza, el dolor solo se vuelve una carga aún más pesada. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y lo vemos como una oportunidad para crecer, puede transformarse en una fuerza poderosa que nos empuja hacia adelante. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? Cuestión. Una cuestión típica de quienes sienten que la vida es injusta, deberíamos hacernos una pregunta mucho más útil. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Las personas resilientes siempre encuentran enseñanzas en la adversidad, paciencia, control emocional o un conocimiento más profundo de sí mismas. No permiten que el sufrimiento invada su mente, sino que lo utilizan como una herramienta para fortalecer su espíritu. En lugar de verse como víctimas, eligen tomar las riendas de su destino. Un claro ejemplo de esta mentalidad es Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. No fue alguien que evitara los fracasos, sino alguien que aprendió a utilizarlos para alcanzar el éxito. Durante su proceso de perfeccionamiento, Edison falló más de 1000 veces, pero en lugar de rendirse, adoptó una actitud completamente distinta. Ante la pregunta sobre sus errores, respondió con una frase célebre: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras en las que no funciona. Esta forma de pensar representa perfectamente el estoicismo. Los obstáculos, los desafíos y el sufrimiento no son barreras inquebrantables, sino oportunidades para avanzar. Desde la perspectiva estoica, el dolor no es algo que debamos evitar o temer, sino un camino hacia el crecimiento personal. El filósofo Marco Aurelio lo expresó con claridad. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Esta lección nos muestra que lo que parece frenarnos, en realidad, puede servirnos de trampolín para superarnos. Cuando nos encontramos con dificultades, en vez de reaccionar con ira o frustración, un estoico mantiene la calma, respira hondo y analiza la situación antes de actuar. Entienden que la serenidad no es una debilidad, sino una fuerza oculta que les permite gestionar sus emociones y tomar decisiones acertadas. Esto no significa que debamos reprimir lo que sentimos. De hecho, reconocer y aceptar el dolor es el primer paso para superarlo. Sin embargo, en lugar de dejar que el sufrimiento dicte nuestras acciones, podemos convertirlo en un impulso para nuestro crecimiento. Las personas exitosas no son aquellas que nunca fracasan, sino aquellas que transforman cada caída en un aprendizaje valioso que les acerca a sus objetivos. Por eso, la próxima vez que enfrentes una situación difícil, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo puedo aprender de esto? Al hacerlo, no solo transformarás el sufrimiento en fortaleza, sino que también desarrollarás una resistencia interior que te hará más fuerte en todos los aspectos de la vida. 8. La mentalidad de guerrero. En nuestro día a día nos encontramos con situaciones que pueden desestabilizarnos emocionalmente. Una crítica, una discusión, un problema inesperado. Cualquier pequeño obstáculo puede hacer que perdamos el control. Sin embargo,
Si queremos afrontar la vida con determinación, debemos aprender a mantenernos firmes en medio de la tormenta, como un guerrero que no se deja abatir por la adversidad. Esto no significa ser indiferentes o fríos, sino desarrollar un dominio absoluto sobre nuestras emociones y reacciones. Cuando logramos controlar nuestra mente, evitamos que las emociones nos dominen y, en su lugar, actuamos con claridad y sabiduría. Uno de los métodos más eficaces para lograr este control es regular nuestra respiración. Cuando estamos estresados, enfadados o ansiosos, nuestra respiración se vuelve rápida y superficial, lo que intensifica aún más nuestro estado emocional. Sin embargo, cuando aprendemos a respirar conscientemente, recuperamos la calma y conseguimos gestionar nuestras emociones con mayor facilidad. La mente se despeja y somos capaces de ver las cosas con mayor claridad. Mantener la calma no consiste en reprimir nuestras reacciones, sino en observar lo que sentimos y reflexionar antes de actuar. Si evitamos dejarnos llevar por la impulsividad, podemos analizar mejor las situaciones y tomar decisiones más sabias. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la autodisciplina emocional. Los grandes pensadores estoicos, como Marco Aurelio, sostenían que la verdadera fortaleza no proviene de controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de dominar nuestra propia mente. Cuando se enfrentaban a cualquier dificultad, no reaccionaban con emociones descontroladas, sino que respondían con lógica y razón. 10. El poder del silencio en la vida diaria. En la filosofía estoica, el silencio es una herramienta clave para mantener la calma y preservar el respeto por uno mismo. El filósofo Séneca lo expresó con claridad. El silencio es una lección aprendida a través de los sufrimientos de la vida. Esta reflexión nos recuerda que el silencio no es solo una opción, sino una enseñanza valiosa que nos ayuda a escuchar más y a comprender mejor tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea. Uno de los primeros pasos para aplicar el silencio en la vida cotidiana es limitar la exposición a la información negativa. Las redes sociales, los medios de comunicación y las personas que siempre se quejan pueden sumergirnos en un estado de tensión constante. Consumir noticias pesimistas en exceso puede nublar nuestro juicio y hacernos reaccionar de manera impulsiva, en lugar de actuar con reflexión. De hecho, estudios han demostrado que reducir el contacto con información negativa mejora el bienestar emocional y disminuye la ansiedad. Al optar por el silencio y alejarnos de estas fuentes de estrés, nuestra mente gana claridad y podemos responder con más serenidad ante cualquier situación. Otra forma efectiva de practicar el silencio es reservar al menos 10 minutos al día para estar en completa quietud. Siéntate en un lugar tranquilo, céntrate en tu respiración y deja que tus pensamientos fluyan sin intervenir en ellos. Este ejercicio no solo calma la mente, sino que también refuerza el autocontrol y la conciencia de uno mismo. Imagina estar en una habitación en silencio, escuchando únicamente el ritmo de tu propia respiración. En esos momentos descubres que no necesitas hacer nada, simplemente ser. Es en ese espacio donde se cultiva la fortaleza interior y la calma se convierte en una respuesta natural ante cualquier desafío. Uno de los mayores aprendizajes que ofrece el silencio es entender que no siempre es necesario hablar. En muchas conversaciones, las palabras dichas sin pensar solo aumentan la tensión y no aportan ningún valor real. Sin embargo, si dominamos el arte del silencio, escuchamos con atención y hablamos solo cuando es necesario, nuestras palabras adquieren un mayor impacto. Un ejemplo claro de esto es Warren Buffett, reconocido por su sabiduría en el mundo de las inversiones. Una de sus frases más conocidas es: "La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo". Buffett es famoso por su capacidad de escucha. En lugar de apresurarse a dar su opinión, observa, reflexiona
y solo interviene cuando tiene algo realmente valioso que aportar. Siguiendo este principio, en nuestra vida diaria podemos aprender a callar en situaciones difíciles, en lugar de reaccionar inmediatamente. Aprender a permanecer en silencio en los momentos adecuados nos otorga un mayor dominio sobre nuestras emociones, ayudándonos a actuar con inteligencia en lugar de dejarnos llevar por la impulsividad. En la vida no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Como enseña el estoicismo, la verdadera fortaleza radica en mantener la calma incluso en las situaciones más adversas. Cuando aprendemos a pensar antes de actuar y a no reaccionar de manera automática, no solo protegemos nuestra tranquilidad, sino que también fortalecemos nuestro respeto propio y nuestra sensación de control sobre nuestras vidas. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que el silencio y el autocontrol te ayudaron a superar un momento difícil? Déjame tu historia en los comentarios. Si este contenido te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más vídeos sobre crecimiento personal y filosofía estoica. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!